Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid femenino frente al Athletic Club de Bilbao por 2-0 con goles de Atenea del Castillo y Naikari García en un encuentro realmente duro, sufrido por parte del Real Madrid, que le costó carburar, generar muchas situaciones, jugar con dinamismo desde la defensa hasta el ataque para construir juego frente a un equipo, el Athletic Club de Bilbao, que la verdad estaba muy bien ordenado, pero no porque estuviera muy aculado, sino porque presionaba bien y realmente condicionaba, ¿no?, la salida de balón de un Real Madrid con Alberto Toril, que sí que es verdad que no le vi que pudiera corregir del todo algún tipo de cuestión. Veíamos a Maite Oroz de titular, jugando en el flanco derecho, casi más de extrema derecha que en el centro del campo, donde parece que en defensa, en sistema defensivo, íbamos con un 4-4-2, mientras que en ataque atacábamos con un 4-2-3-1 con Zornoza y Oreli casi de doble pivote, y luego con Maite a la derecha. Luego, por otra parte, teníamos a Aslani un poquito más atrás de Esther González y con Atenea del Castillo en el extremo izquierda, pero realmente no terminaba de fructificar ni se terminaban de generar sinergias positivas, buenas asociaciones y los unos para uno, exceptuando una Atenea del Castillo que para mí hoy, al margen del gol clave en la segunda parte, ha sido la que más energía y desequilibrio ha podido generar en este encuentro, donde, como digo, hemos sido mejores, pero tampoco hemos generado muchísimas ocasiones. De hecho, pues el partido pasaba por algunos tramos un tanto lineales en cuanto a manifestación de ocasiones se refiere, pero al final estamos en una racha tremenda. Cabe recordar que nos colocamos en quinto lugar con todo victorias desde la llegada de Toril, solo 2 derrotas, todas ellas frente al Barça. Es decir, que el equipo, incluso cuando no juega bien, está sacando los partidos, aunque en líneas generales el juego ha mejorado, por supuesto con su llegada y la recuperación de algunas jugadoras que estaban lesionadas. Entonces la dinámica es muy buena, ¿no? Incluso en estos partidos al final todo te sale bien. Es verdad que el gol viene de Atenea, de un error claro de la guardameta del conjunto visitante, pero hay que estar ahí y Atenea va con muchísima fuerza. Ya os digo, para mí, chavales, ha sido la que más lo ha intentado. Aslani y Esther no me ha terminado de convencer cómo cuajaban juego prácticamente entre ambas. No han generado situaciones, solo una aparece en la segunda parte con algo de peligro donde Aslani no ejecutaba bien. Tampoco Esther hoy ha tenido su día en modo ejecutor que suele tener, y tampoco ha estado contribuyendo mucho en el juego final, pero siempre le pone ganas, al igual que a Aslani. A ninguna de las dos se le puede dudar que sean capaces de mostrar ganas, entusiasmo dentro del juego. Clave la entrada de Naikari, toca decirlo, al margen del gol de Esther, golazo tremendo de la donostiarra, de Naikari García, espectacular la picada, como pica ese balón, para certificar y confirmar la victoria, donde no ha sido una oda futbolística hoy el Real Madrid femenino, pero es que no siempre vamos a poder ganar siendo netamente superiores. Creo que hemos sido mejores porque hemos creado más ocasiones, porque hemos manejado mejor el esférico. El Athletic sí que ha tenido alguna situación, recuerdo un larguero de Lucía García, pero tampoco ha generado mucho peligro la Misa. Otra ocasión que ha tenido que intervenir, ya cuando íbamos 2-0 en el minuto 90, pero creo que más o menos hemos tenido controlado al rival, que sí nos ha incomodado, pienso yo, a nivel táctico-defensivo, con su sistema defensivo en press alto, más que lo que ellas han generado a la hora de elaborar y construir situaciones de peligro, ¿no? Así que nada, era un partido difícil, veníamos de jugar un partido de la Copa de la Reina, volver a introducir permutas, jugadoras que no sé por qué tampoco demostraron mucha frescura, con todo y con ello, pues Toril seguro que sabe que tiene que corregir algunas cosas. Al margen de lo de Esther y Kosovare Aslani, creo que la tecla de Maite Oroz en el lado derecho no es su posición. La navarra tiene que jugar perfilada en el centro, como falso pivote, como interior o como media punta, que estaba jugando muy bien en una especie de falso 4-3-3, pero vaya, creo que en el 4-2-3-1 o metes a Moller, aunque no esté en un gran estado de forma. Vamos a ver, Cardona, ya hablaremos de ella, qué es lo que le pasa, pero ahí tienes que manejar otras situaciones o hacer que Kenty juegue más avanzada y, por ejemplo, con Oliver y Casi anclar un poquito más en zona defensiva, hacer algo para no obligar a Maite Oroz a jugar en banda. Veremos si eso lo logra corregir, pero la situación del equipo ahora en la primera Iberdrola es idílica. Como decimos, las chicas son quintas, con 20 partidos jugados, 38 puntos,
un partido más para el Atlético de Madrid y el Granadilla, que además tienen que jugar entre ellas, y además el Real Madrid tiene duelo directo frente a ambos conjuntos, próximo frente al Atlético de Madrid, un partido clave este próximo miércoles, así que esperemos que el Real Madrid sea capaz de sacar en el derbi los 3 puntos, porque puede ser fundamental, ¿no?, a la hora de ir a por ese, sobre todo, tercer puesto, porque obviamente el segundo se puede pelear, pero poco a poco, cada situación es la que hay que ir trabajando, y el equipo, francamente, eso lo está haciendo muy, pero que muy bien. En cuanto a dudas, al margen de este tema de corrección, que Toril yo creo que está trabajando bien. El cambio final no me ha gustado, meter a 3 jugadores al final, creo que es un poquito feo, pero bueno, con Tera, Belleira y Naikari han encontrado soluciones, es decir, es un entrenador que siempre encuentra un cambio para solucionar situaciones del equipo cuando está un poquito anclado y cuando está un poquito plano en el juego y en el cuajo de juego ofensivo. Como digo, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas jornadas, pero por ejemplo Sofía Svava me sigue demostrando muchas dudas. Olga Carmona, con el golpe que recibió en la nariz, pues no ha sido titular, por ello ha jugado obviamente Sofía Svava, pero una cosa es, digamos, tenerse que acoplar y todo esto al Real Madrid, a todo lo que significa el club, a una nueva ciudad, a un nuevo país, a todas estas situaciones, nuevo contexto, pero yo creo que, desde luego, tenemos que esperar mucho más de una futbolista donde el Real Madrid ha invertido mucho dinero y que tiene un muy buen golpeo de balón. Tiene calidad, pero le falta rectitud y velocidad. Confianza en su juego, que esperemos vaya ganando con los partidos. Así que lo dicho, chicos, próxima parada, derbi frente al Atlético de Madrid, con un Real Madrid que, como conclusión, decimos, no ha hecho un gran partido, pero donde hemos visto buenas cosas, sobre todo a título individual, con los goles de Atenea y de Naikari, y una Atenea que para mí ha sido la MVP del partido, la mejor, la que más problemas ha creado desde el perfil izquierdo, y luego me quedo con, por supuesto, Naikari, que necesitaba el gol como el comer, una futbolista con un estado anímico bastante bajo, porque sabe que no está dando ni mucho menos el nivel con el que estaba en la Real Sociedad, nivel para jugar en la selección española, y todo este tipo de cosas seguro que le hacen ser poco a poco en esta recta final clave decisiva de temporada una jugadora útil para este Real Madrid.